Hola, soy Cristina. Y yo soy Rocío. Ya estamos de vuelta con otro episodio de Opositando con Éxito, el videopodcast para opositores de administraciondejusticia.com. Esta vez nos visita la psicóloga María Rojas Marcos, especialista en estrés, ansiedad y trastornos obsesivos. María nos explicará cuál es el origen de estos trastornos y nos dará consejos para mantenerlos a raya en nuestro día a día como opositores. Y como siempre, estás invitado a participar dejándonos tu comentario a través de la plataforma desde la que nos escuchas. O si lo prefieres, enviándonos un email a esta dirección: marketing@administraciondejusticia.com. Y ahora vamos con el episodio. Una persona que tiene un trabajo de mucho estrés, un ejecutivo que su hora es 1.000.000 de euros, ¿por qué pierde tiempo en correr? Porque es que su nivel de estrés es tan alto que necesita compensar. Yo ante la incertidumbre siempre les digo a mis pacientes 3 preguntas. Les digo qué es lo importante, qué es lo peor que puede pasar y qué es lo más probable. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Opositando con Éxito, el videopodcast para opositores de administraciondejusticia.com. Hoy tenemos con nosotros a María Rojas Marcos, psicóloga especializada en ansiedad y en trastornos obsesivos. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí con nosotras para que nos hables de este problema que digamos que afecta a muchísima gente hoy en día en la sociedad. Yo creo que, vamos, no hace falta ni siquiera que te hayas enfrentado a una oposición para decir que has sufrido estrés o ansiedad alguna vez en tu vida. ¿Tú crees que estamos ante una pandemia global? La verdad que la Organización Mundial de la Salud lleva advirtiendo años sobre esto, con la ansiedad y con la depresión, y a raíz de la pandemia, que subió un 20% en adolescentes principalmente, pero también en adultos, estos problemas estamos tomando más conciencia. Creo que ahora está habiendo un poquito más de prevención, la gente lo está teniendo más en cuenta, y quizás eso haga que poco a poco se reduzca y no lleguemos al nivel de pandemia. La verdad que la tendencia que llevamos es un poquito grave, porque eso, la velocidad de la vida, las exigencias, la inestabilidad, la incertidumbre, son cosas a las que nuestros padres se han enfrentado, pero de otra manera. Por ejemplo, con eso de los trabajos estables, la tecnología, el cómo nos va cambiando la vida, por ejemplo, que ahora hay que, por ejemplo, adaptarse a una nueva revolución de lo que has trabajado, lo que has estudiado, las oposiciones que has hecho. Correcto. Claro, o sea que digamos que un gran desencadenante del tema de la ansiedad es el tema de la vida moderna, ¿no? De todos estos cambios del siglo XXI. Vamos muy rápido con los cambios. Sí. Bueno, y aparte de eso, de esas circunstancias, ¿el tema de la ansiedad tiene algún componente hereditario? La verdad que sí, lo que pasa que es complejo, porque se supone que con los estudios que hay, 3 generaciones después, por ejemplo, de una guerra, seguimos sufriendo las consecuencias de haber pasado por una situación tan difícil. Y lo mismo con catástrofes naturales y con circunstancias personales. Todo suma, ¿verdad? Claro, entonces se queda como una predisposición a tener depresión, a tener ansiedad, pero es una predisposición, luego depende de la vida que tú tengas. Desarrollo. Claro. Personal, ¿no? Obvio. Y concretamente, centrándonos un poquito ya en, pues en la figura protagonista de este podcast, ¿no? Los opositores. ¿Qué consejos son los que se le pueden lanzar un poco así para tener un poco a raya esta ansiedad o este posible estrés? Bueno, hay varias cosas. Primero es la actitud con la que lo afrontan, ¿vale? Yo suelo decir historia de fracaso, historia de éxito. Y la historia de éxito la tienes que construir. Y normalmente los opositores lo malo es que ponen el objetivo en aprobar la oposición y no lo ponen en el conseguir sus objetivos en el día a día, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero sería poner el objetivo a corto plazo, el valorar tus éxitos y el ver la oposición como un trámite que tarde o temprano conseguiré, si no es en esta convocatoria, en la otra, porque eso es como una garantía tuya, pero igual que una persona que se enfrenta a adelgazar no puede decir esta dieta la tengo que conseguir y a los 6 meses si no lo consigo me vengo abajo. O sea, quien consigue objetivos a largo plazo es la gente resiliente y para eso tienes que enfrentar el fracaso de manera constructiva, en plan aprendo de lo que he hecho mal y sigo construyendo, no ahora pienso es que no lo voy a conseguir nunca. Ahí ya es simplemente esa base
nos hunde. Y si estoy estudiando oposiciones y tengo 2 meses con un problema familiar y no me puedo concentrar, puedo empezar a pensar que ya no voy a poder con esto, que no sé qué. Entonces cuando empieza la ansiedad, el círculo negativo. Claro, se me ocurre además por lo que estás comentando que nuestro diálogo interno influye muchísimo en todo esto, ¿verdad? El cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos decimos, pues eso, el simulacro me ha salido fatal, soy un completo desastre. Sí. O no, o decir, oye, mira, me ha salido mal, pero sé que tengo que mañana repasar el tema tal. Exactamente, por eso es lo de ser constructivo. No me gusta mucho decirlo así, pero así le llega a la gente, que es, por ejemplo, la mente del ganador, mente del perdedor. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Y es un poco porque el del perdedor es todo el rato intentando demostrarse que puede y a la mínima que no puede se viene abajo, se hunde. Claro, y él dice, ya confirmo que soy un perdedor, ¿no? Exactamente. Entonces la mente del ganador es aunque falle, puedo. Sí. A lo mejor no mañana, a lo mejor tardo 2 meses, pero puedo. Entonces no soy capaz de estudiar tanto volumen, de paso a paso. No es que intentar estudiar 8 horas y no he podido, es como que vienes de las vacaciones, llevas 2 meses sin tocar un libro, hace 1 año que no estudias desde que acabaste la carrera y empiezas a opositar ahora, tienes que ir poco a poco. Correcto, sí, el focalizarlo es fundamental e indispensable. Claro, de hecho nosotros entrevistamos en el anterior episodio a Silvia Roldán, que es una funcionaria de la Junta de Andalucía, y precisamente ella nos hablaba de la importancia de tener claro esa actitud positiva, ese pensamiento positivo hacia ti misma, porque ella decía, por ejemplo, que cuando estaba estudiando la oposición, ella le decía a los compañeros, no hay 300 plazas, hay 297 porque 3 son para nosotros. Exactamente. Hay un problema que la gente le da miedo confiar, y normalmente según de dónde vengas, ¿vale? Mucha gente estudia bajo presión nada más. Y bajo presión significa que ellos piensan que si van con actitud positiva se van a relajar y no van a ser eficientes. Por eso es lo de hay que construir la historia de éxito. Tienes que aprender a confiar en que eres capaz de hacer lo mismo estando relajado, y la motivación sacarla no de no me da tiempo, venga, ponte, que me provoca un pico de adrenalina que al final se convierte en estrés si es continuado, porque una oposición puede ser 2 años, no es un pico de estrés que me viene bien 1 semana para ser más eficiente, sí, pero más no lo puedes alargar. Entonces es lo de, yo le digo, tienes que ser tu animador positivo. Sí. ¿Y cómo se evita, por ejemplo, acerca de este tema, cómo se evita también esa comparación continuada con los demás? Porque es algo también muy recurrente, ¿no? Es muy común que nos llaman para pedir asesoramiento, y cuando les explicas, bueno, pues hay tales plazas, yo no lo voy a conseguir. Seguro que hay gente que está mucho más preparada que yo, y si partimos de esa base es complicado, ¿verdad? No, exactamente. Además, es lo que estamos diciendo ahora. Al final todo eso lo que te produce es que todo lo que hagas lo haces con estrés. Estudias con estrés, estás todo el rato como que te van a ganar la carrera intentando evitarlo, y al final explotas. Yo la comparación, por ejemplo, con mis pacientes la trabajo añadiendo un concepto que es el punto de referencia. Tú tienes que utilizar a los demás como punto de referencia para decir, soy buena en matemáticas. Pues eso no lo puedo decir así sin compararme, ¿no? Sí. Pero es una comparación constructiva, porque cada uno tiene una base, cada uno tiene unas cualidades, y la única manera de, digamos, gestionar a los demás no es comparándose con la carrera, digamos, de si voy mejor o peor con los demás, sino con uno mismo. ¿Cuál es tu avance? ¿En qué vas mejorando? ¿En qué tienes que mejorar? Es que Pepe memoriza muy rápido, va muy rápido. Pues si tú necesitas 1 año más, ¿qué más da? ¿Dónde estás? ¿Hasta dónde has llegado? Lo tengo en cuenta, pero no lo tomo como algo negativo, sino él memoriza más rápido, yo más lento, y que... Sí, se suelen agobiar con el típico comentario de, bueno, es que mi vecino se sacó tu oposición en 6 meses. Claro, entonces es como apostar por ti. Yo les digo, es que cuando decides opositar estás apostando por ti, entonces estás decidiendo. La palabra decisión no la tienen nunca en cuenta, es tú decides confiar. Igual que te enfrentas a la incertidumbre de una enfermedad y decides confiar en los médicos. Claro. Ahora tienes que decidir confiar en ti, en que tu método de trabajo, tu ponerte, tarde o temprano va a llegar a sus resultados. Si no es este año, el siguiente, pero si encima me tengo que dar ese margen, porque si no me vengo abajo. Claro, y lo que has comentado antes también del tema de la planificación, lo vemos también súper importante eso, porque claro, en una oposición en la que tienes que estudiar muchos temas y el examen lo tienes a lo mejor a 1 año vista,
bueno, eso, estar únicamente con el horizonte del examen, lógicamente no es óptimo. Y claro, eso lo tenemos ya más que estudiado, la necesidad de tener un plan de estudio, tener un tutor que te vaya en función de tus capacidades y tu capacidad de tiempo de estudiar, pues te vaya poniendo, oye, determinados hitos y logros a la hora de estudiar. Pero aparte de eso, ¿qué crees tú que, por ejemplo, el tema de la generación de una rutina de estudio, de estudiar siempre los mismos días a las mismas horas, crees que eso influye también para reducir la ansiedad que provoca el estudiar a largo plazo? Puede ser una trampa, porque a mucha gente le pasa que al no cumplir la planificación se viene abajo. Entonces tiene que ser una planificación flexible. Yo lo que suelo recomendar es no planifiques, porque está basada en la teoría de cómo gestionar el tiempo, por ejemplo, en un trabajo o en cualquier actividad que uno escoja. Tú no puedes planificar el 100%, planifica el 70% del tiempo. Correcto. Sí. Entonces no planifico, descanso un día y planifico 6, no, planifico 5. Y el día 6 es para lo que no me haya dado tiempo a hacer. Y encima me sirve como un refuerzo positivo, porque si consigo hacerlo todo según mi planificación, tengo el sábado libre. Claro. Y así, por ejemplo, genero la motivación positiva y no la negativa que decíamos antes, de lo hago por mí, para mí, y no para decir que inteligente soy, ver lo he conseguido o eso voy a poder, sino si no puedo ahora, o he calculado mal el tiempo de lo que voy a tardar en este tema, o tengo un día malo, un día tengo que echarme la siesta, me la echo. Porque el escucharse el necesito y el quiero también nos ayuda a no caer en la ansiedad. La ansiedad es vivir bajo, o la provoca, una de las cosas. En este caso, el tengo que y el debo constante. ¿Vale? Entonces necesito el quiero, y para que sea un quiero no puede ser rígido. Tiene que ser, me encuentro mal, puedo no hacerlo, puedo hacerlo. Bueno, voy a hacer lo que pueda. No me encuentro mal, lo tengo que hacer sí o sí, y luego me siento mal porque como estaba mal no estudia como debía. Y muchas veces también la gente valora demasiado el tiempo. Cuanto más estudia, mejor es, no. Cuanto más eficientemente estudias, mejor. Sí, a lo mejor olvidamos un poco el autocuidado, ¿no? Sí, completamente, porque es que eso es una carrera a largo plazo y entiendo que se viene de la universidad de pegarte una paliza de 2 meses. Sí. Y se tiene muchos malos hábitos. O bueno, hace mucho tiempo que no estudias también. Y... Claro. Exactamente. Claro. Ahí lo que yo veo también es una línea muy delgada que a lo mejor puede acabar derivando, no exactamente, ¿no? Pero puede acabar derivando quizás en una procrastinación, ¿no? O en un poder dejarnos ir más de la cuenta, sobre todo eso, cuando nuestros alumnos se enfrentan pues a oposiciones que son vistas a un año, ¿no? Entonces es complicado mantener ese ritmo. ¿Cuál sería un poco ese equilibrio que necesitamos y que es ideal, ¿no? Entre flexibilidad y procrastinar. Claro. Vale, eso es yo lo llamo investigarte a ti mismo. En el fondo, el autoconocimiento. Sí. Que lo hacemos desde pequeños. No, me quedo el sábado sin salir con mis amigos porque quiero estudiar. Al final, ¿cómo te vino? ¿Bien, mal? ¿Mereció la pena? ¿No? ¿Te siento bien para el día siguiente ser más eficiente? No, tenía que haberlo hecho de otra manera. Cada uno tiene ahí que medirse. ¿Me vino bien quedarme? No, podía haber aprovechado para hacer resúmenes aunque me encontraba mal y a lo mejor no memorizar o adelantar otra cosa. Un equilibrio, pero eso requiere de personalizar. Claro. Analizar cada caso concreto y... Claro, ellos mismos, pero es eso, no lo puedes hacer si te condenas cada vez que... Sí. Y esa suele ser como una barrera del no verse, porque a sí mismos, en cierta forma, para conseguir ver objetivamente cómo pueden flexibilizarlo, porque les da mucho miedo decir esta tarde no estudio. Vale, entonces les cuesta escucharse. Y otro aspecto también que les puede generar ansiedad a los opositores es el tema de estar buscando constantemente información. Buscar, pues eso, profundizar en el temario más allá de lo que deberían, o preguntar a profesores universitarios, o en fin, querer o estar informado de todas las novedades del proceso selectivo de manera obsesiva y estar mirándolo siempre. Entonces, ¿hasta qué punto crees que el exceso de información puede ser contraproducente en esa situación? Yo veo que alguien que está en ese punto es que no se quiere perder nada, y en el fondo es que tiene mucho miedo a perderse algo, y es verdad que les cuesta priorizar. Yo suelo recomendar, por ejemplo, el estudio por capas, entonces eso entraría ahí, es la información la priorizo.
El estudio por capas es no intentar abarcarlo todo de golpe, sino ir poco a poco. Es de 3 meses antes o 4 meses antes de la oposición, a lo mejor es el momento de ponerme a ver novedades o profundizar, porque ya llevo todo lo demás bien. Es como ese sería al final el último paso, porque es el extra. Sí. ¿Vale? Entonces colocarlo en otro punto, no en el constante, darme cuenta de que tengo que diferenciar eso, el estudio un poco, o la profundidad por etapas. Si queréis luego lo de por etapas lo podemos profundizar más, o por capas. Perfecto, claro que sí. ¿Y en cuánto crees que influye también los hábitos de vida saludables en el mantener a raya la ansiedad? Hombre, radical. Al final es eso, el autocuidado. Cuando uno tiene un buen equilibrio y se fija en su salud, significa que es capaz de cuidarse. Ahí entra el dormir bien, el comer bien, no el darlo todo el no como, no vivo, no. Sí. ¿Y qué piensas del mindfulness o la atención plena como un hábito para mantener la ansiedad a raya? Bueno, a nivel preventivo depende de la persona un poco, porque es verdad que hay gente que le cuesta trabajo salir de su cabeza y le da demasiadas vueltas a todo, entonces a lo mejor no tiene ansiedad, pero es verdad que esa es parte del camino de llegar ahí. Entonces el poner el foco, el saber estar donde estás ayuda, pero bueno, lo mismo pienso con la meditación, Claro. con hacer deporte. Al final es, por ejemplo, ser capaz de desconectar es súper importante, porque si estoy 12 horas al día activado, estresado o sacrificándome tanto, porque yo digo, la ansiedad te puede venir por estar dándole vueltas a la cabeza y preocupado, o por trabajar 12 horas y dormir poco. Que por eso lo del estilo de vida saludable y... Entonces es el camino. Bueno, pero siempre puede ser una herramienta que está ahí y que puede ayudar a la persona eso, pues a focalizar, que al final es el objetivo, ¿no? De todo lo que estamos diciendo, ¿no? Evitar ese... Claro, exactamente. El salir de tu cabeza y saber poner el foco donde quieres, cuando quieres, en ese momento es como un entrenamiento. Ahí va, correcto. Y bueno, y también una de las cosas importantes para los opositores es bueno, que conozcan cuál es la situación final a la que se van a enfrentar, que es hacer un examen de oposición. De hecho, nosotros muchas veces a alumnos que a lo mejor se apuntan y el examen se va a celebrar en un mes o en 2 meses, que en realidad no le da tiempo a estudiarse todo el temario, pero le decimos, acude al examen. Para que vivas la experiencia y sepas más o menos lo que te vas a encontrar, aunque luego el test no lo vayas a sacar porque seguramente no te sepas ni la mitad. Sí. Siempre da más seguridad, simplemente que sea un entorno conocido. Ya sé lo que hay, sé cómo se vive, sé la tensión que hay en el ambiente. Sí. Sea incluso cómo se llega, también, dónde está el edificio. Todo eso te ayuda a sobrellevarlo, y igual que los simulacros de examen que se hacen son necesarios para enfrentar los picos de estrés que te produce, el miedo a la evaluación, el miedo a que no saques lo que esperas. Vale. Eso es muy importante, sí. Bueno, y si ahora nos centramos, por ejemplo, en la etapa justo previa antes de hacer el examen, ¿no? Las semanas, los días antes, ¿qué consejos darías a los opositores para gestionar los nervios típicos de estos momentos? Vale, bueno, yo suelo proponer primero el control de las expectativas y por otro la rutina mínima saludable. Ahí tiene que estar más fuerte que nunca, y es cuando más la despreciamos. Porque el mes antes no quiero vivir. Cuando más te castigas, ¿no? Claro. Menos duermes, más estudias. Claro. Entonces es complicado, pero eso, por ejemplo, el conocerse. Los 3 días antes del examen se me suele poner un nudo en el estómago y a veces me desconcentro mucho. Entonces ahí no planifiques nada. Hasta donde esté es donde va a estar. Esos 3 días no te va a hacer... Exactamente. Entonces, pero eso requiere de expectativas. O sea, requiere de saber que un mes antes o 2 meses antes va a ser complicado, que voy a sentir mucha prisa por todo, voy a tener todo el rato la sensación de no me da tiempo. Entonces, al saber cómo funciona, como que lo puedo frenar. Yo siempre les digo como ejemplo, tú acuérdate de que siempre en el cole, el día anterior al principio, te ponías nervioso con los exámenes. Y normalmente en algún momento te das cuenta de que eso es habitual y que no significa que vaya a ir mal. Entonces el no es muchas sensaciones que va a ir mal es de lo que hay que distanciarse.
Sí. ¿No es muchas veces ese miedo también un indicativo de que eso es algo que realmente te preocupa y que sabes que estás muy cerca a tu objetivo y por eso sientes esa sensación, ¿no? Exactamente, yo le digo... Si no te importara... Claro. Es porque es importante y así tienes miedo. Entonces yo le digo, es normal, pero no real. Es normal porque es importante para mí, entonces me da miedo y cuando más se acerca, más miedo tengo. Pero no es real y sí... Porque no llevo, es como ya lo hecho está, confía en ti, es una apuesta, ya lo sabíamos, tiene sus riesgos, céntrate, esto es lo del vaso medio lleno, medio vacío, céntrate en el vaso medio lleno, en lo que sí y no en lo que no, porque eso no ganas nada, sabes que está ahí, es un riesgo y siempre recomiendo el enfrentarse a lo peor. ¿Qué es lo que más miedo te da? ¿Suspender esta convocatoria? Venga, vamos a suponer que ocurre y vamos a ver qué haríamos. Para que no sea un si suspendo me muero. Sí, claro. Si suspendo un mes de vacaciones y vuelta a empezar. Con más fuerza, con energías renovadas, exacto. Aprendiendo de mis errores. O sea, todo eso que tú estás diciendo es un poco también, es un poco resumen o forma parte de esas afirmaciones positivas que tenemos que decirnos quizás además en estos momentos más que nunca, ¿no? En los momentos en los que estamos ya ahí frente a frente, ¿no? Funcionan, ¿no? Ese tipo de afirmaciones, pero ¿cómo hay que plantearlas, ¿no? Porque no puedes ponerte antes, yo puedo, te pueden echar. No, además eso yo lo llamo afirmaciones vacías. Digo, tienen que ser afirmaciones basadas en ti. De hecho, suelo decir, las frases idiotas funcionan, ¿no? Que algunos dicen, esas frases son, como ves en internet, frase, y hay gente que le da me gusta, por ejemplo. Como, porque a ti te llega, para ti no es una frase vacía. Claro, ¿por qué no? Tú le das sentido, entonces tú utilizas esas cosas a tu favor. Pero antes de esos 2 meses o ese mes tienes que haber ido trabajando el por qué puedes confiar en lo que estás haciendo. Sí, claro. Tiene que haber un trabajo detrás. Exactamente, y es la única manera de que cuando llegue el momento saber afrontarlo con esas afirmaciones positivas con argumentos. De hecho, mi parte no tiene por qué ir mal, tampoco va a ir bien, que es poco realista a lo mejor, pero no tiene por qué ir mal. Hasta ahora me he ido bien, si he ido sacando buenas notas, por ejemplo, en mi academia, ¿por qué ahora voy a pensar que no? Exacto. Construido un poco bajo tu realidad, si no es cuando no funciona. Pero que no hace falta tampoco irte al cuarto de baño del edificio del examen y decirte esas afirmaciones, ¿no? Es simplemente un diálogo interno tuyo previo al examen, ¿no? Esto es lo que digo de construir la confianza con tu historia de éxito. Es como eso, lo tienes que ir construyendo poco a poco y luego, aunque hay trucos en el momento, estilo... El fin de semana anterior vete a hacer cosas de, yo lo llamo pico de adrenalina. Montaña rusa, gritar. Los scouts. Cosas que llegues ya desfogado. Claro, porque es que estás acumulando mucho estrés. No sé, vete a nadar, haz cosas que normalmente a lo mejor no harías, pero porque necesitas compensar. Una persona que tiene un trabajo de mucho estrés es habitual que, yo qué sé, un ejecutivo que su hora es 1.000.000 euros, porque pierde tiempo en correr. Porque es que su nivel de estrés es tan alto que necesita compensar. Entonces tú esas semanas o esos meses, antes de esos 2 meses, por ejemplo, antes de la oposición, tienes que proponértelo. Y luego en el momento del día, por ejemplo, pila, etcétera, para dormir, calma, no pasa nada por coger cosas externas. Lo importante es dormir bien para tener un poco la mente clara, pero no hay que agobiarse. O sea, lo que está ahí. No entremos en círculos negativos con no llevo todo perfecto, ideal, esta noche he dormido poco y qué. Tampoco pasa nada. Claro, lo importante es no llevar una semana sin dormir. Correcto. Por ejemplo, el día de antes no pasa nada. Y cuando vayas de camino yo suelo proponer cantar. ¿Cantar? Sí. Los enanitos del bosque en Blancanieves, cuando van con la canción esa famosa que silban, es porque evita el miedo, evita la ansiedad. Cuando tú cantas, silbas, aunque sea en tu cabeza. Pero yo le digo, vas en coche, música a todo volumen y a pleno pulmón. Y lo das todo. Eso. Y también les suelo recomendar que se hagan una playlist del poder, que es música que les haga sentir confiados, de esto que te ayuda. Sí, que son canciones que a ti te llegan. Entonces ahí te estás predisponiendo y no te permites darle vueltas a la cabeza. Porque... Estás entretenido, ¿no? Exactamente, y evitas la sensación de miedo y que el cortisol te aumente y luego saber cómo funciona. Siento que tengo la mente en blanco, pero sé que se me pasa en cuanto llegue... Sí, en cuanto me centre, en cuanto respire hondo un poco y empiece a leer y vea que me lo sé o esta no me la sé y paso a la siguiente. Que es lo de las expectativas de cada uno, de saber cómo cada uno funciona y decir, eso no es una situación de alerta, eso es algo que me pasa habitualmente, entonces, y se me pasa, no pasa nada. También conozco personas que antes del examen lo que hacen es que practican la pose de Superman.
porque dicen que eso como que les aporta seguridad. ¿Tú crees que eso tiene algo de cierto? ¿Hay alguna explicación científica por qué ayuda? Sí, por ejemplo, la risoterapia va un poco así. Es de fuera adentro en lugar de dentro afuera. Y funciona. ¿Vale? Porque al final generas, en el cuerpo como que los neurotransmisores, las hormonas, toda esa parte vaya en esa dirección. Al principio es un poco forzoso, pero luego lo empiezas a sentir natural. Entonces el practicar el ir con los hombros abiertos y venga, vamos. Es que es verdad, muchas veces en el día a día vas andando por la calle y yo hablo de mí personalmente y es verdad que hay momentos en los que digo, me voy a poner derecha, porque me veo que voy así encogida o incluso mirando al suelo, digo, y es verdad que en cuanto cambias la postura, levanta los hombros, no es que hagas nada más allá, de pronto dices, uy, sí, parece que me siento mejor, sí, no sé, ¿no? Son algo mínimo, levantar ¿no? la cara, simplemente te cambia la respiración con la ansiedad. Hay gente que llega con ataques muy graves de ansiedad a urgencias y le dicen, aprende a respirar, y la gente me llega a consulta, fíjate lo que me han dicho, no sé qué, hay que ver, digo, es que es verdad. Es que parte de la ansiedad es que respiras como si subieras escaleras con la parte de arriba y tienes que respirar con la respiración diafragmática, entonces simplemente la postura te ayuda a respirar mejor y a sentirte mejor, y eso empieza a funcionar en un círculo positivo. Por eso no es radical de, si pongo esta postura me cambio, no, pero si tomas conciencia, te tiras un buen rato, llevas tiempo haciéndolo, tu cuerpo automáticamente... Sí, es cierto. Bueno, y al final... luego cuando ya pasa este momento de hacer el examen, ahora llega un momento también que es muy duro para los opositores, ¿vale? El momento entre que haces el examen y sabes si has aprobado. Que eso, hombre, si las cosas van bien, a lo mejor tarda unos 30 días en saberlo, pero si sale mal puede tardar varios meses. Entonces, ¿cómo se gestiona ese momento de incertidumbre de no sabes si sigo estudiando, si no sigo estudiando, todo el rato mirando las notas, cómo gestionarlo? Vale, la verdad que es la parte quizá más complicada. Vale. Realmente creo que es de esas cosas que uno, incluso aunque lo prepare, no sabe cómo lo va a vivir hasta que está ahí. Lo ideal es haber trabajado de antes, que lo importante no es esta convocatoria, que lo importante es aprobar. Yo ante la incertidumbre siempre les digo a mis pacientes 3 preguntas. Les digo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo más probable? Que es lo que hemos dicho antes de me preparo. ¿Qué es lo importante? No es aprobar aprobar. Sí. Que mi trabajo dé sus frutos en algún momento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que hemos dicho, que suspenda esta convocatoria. No que suspenda, porque tengo la siguiente. Entonces eso, si yo sigo ahí, no va a ocurrir. Y si yo sigo ahí haciendo mi parte, no va a ocurrir, porque en algún momento conseguiré mi objetivo. ¿Y qué es lo más probable? Ahí es donde está mi confianza en mí. He trabajado, entonces lo más probable es que no me salga mal. El cómo de bien depende de los demás también, porque es una posición, pero conseguir plaza o no depende solo de ti. Y bueno, y al final si se da la circunstancia de que suspendes el examen o que apruebas pero no consigues plaza, ¿cómo gestionar también esa decepción, esa frustración? Sabiendo dónde está mi fallo. Esto es lo de centrarme en la solución y no en el problema, en cierta manera. Es como, ¿qué me centro? ¿En qué he suspendido? Me centro en el por qué he suspendido. Intento corregirlo. Bueno, pues se ve que no he estudiado suficiente. Porque si no tal, o es que me quedé un poquito en blanco y no me salió como esperaba de los nervios que tenía, pues ya sé lo que tengo que atacar. Es ver cuál es mi parte en eso. No es que ha sido increíble, la gente que ha aprobado tenía muchísima nota, porque llevan 3 años la mayoría estudiando. Pues lo tengo que tener en cuenta. Saber en qué ha fallado para seguir adelante y ver si tengo que corregir algo o no. Hacer un plan de acción, ¿no? De decir, oye, pues mira, pues fallé en los casos prácticos, tengo que incidir más en esa parte, por ejemplo. Eso, pero me centro en la solución, en el problema. También suelo decir, rabia llora, sácalo. O sea, no sirve de nada, esto es como un duelo. En la primera semana lo voy a pasar peor y luego se me pasa. Se me ha olvidado terminar un poco el tema de antes, que sería un poco igual. Tengo 2 meses, por ejemplo, hasta que salga la nota. Eso al principio lo voy a pasar más angustiado, darme cuenta que luego voy tolerando esa situación, aprendiendo a tolerarla si yo no me obsesiono ni me emperro. Es ¿qué más da saberla antes o después?
Y lo ideal es que cada uno sea un poco realista con cómo le ha ido y diga, no, yo lo tengo súper controlado, me ha salido genial, no tengo que estudiar. No lo tengo claro, por lo menos repasa. Claro, que no se te olviden los conceptos. Claro, aprovecha un poco de vacaciones, si normalmente estudias 8 horas y estudia 4, pero para tú estar tranquilo contigo, porque lo malo es lo de tomar una decisión. Es que si estoy haciendo el tonto y si no sé qué, es como minimizar los riesgos, que es lo menos riesgoso. Si no estás seguro de cómo te ha ido. Por lo menos repasar, voy a seguir leyendo, voy a tal, para seguir asentando, para tenerlo fresco, que eso siempre ayuda. Además, bueno, es que incluso si aprueba ese conocimiento, le va a tener que utilizarlo en su trabajo futuro. O sea, eso nunca está de más, estudiar. Sí. No, y con respecto a lo que acabas de comentar, efectivamente, ese pararse, ese análisis es algo que siempre le recomendamos a los alumnos, porque, bueno, pues no he conseguido el objetivo de momento. Pues tómate un paréntesis y analiza, exacto, ¿no? Ese por qué sí, por qué no, en qué mejoro, en qué no mejoro. Tómate ese tiempo, que también, bueno, que no somos máquinas, que esto no es hoy he suspendido, mañana otra vez al 100%, no, ¿no? Sí. Por suerte no somos máquinas, entonces hay que tomarse ese respiro y eso, ¿no? Y volver con más fuerza y con más ganas. Muchas veces también lo comentamos a los alumnos cuando llega un verano que es muy largo, un verano que pasas en familia, que mucha gente a tu alrededor está de vacaciones o está un poco más distendido. Jolín, pues al final esto hay que compaginarlo con la vida, ¿no? Al final somos personas, respiramos, tenemos alrededor a mucha gente que nos influye, ¿no? Entonces sí es verdad que me gusta que lo resaltes porque, hombre, tú sabes mucho más de esto y para que ellos lo escuchen y lo escuchen de una profesional y oye, que digan que no es el fin, que es un paréntesis. ¿Para quién es el fin? El fin es para los que piensan que eso significa que no puede. Entonces darle ese significado es nuestro gran error. Es como, imagínate que realmente tengo menos capacidad que Pepe. ¿Y qué? Bueno, pues la daré un poquito más que Pepe. Exactamente, la posición no la gana la inteligencia ni el estudiar rápido, la gana la constancia y el saber apostar por uno mismo. Punto. Totalmente. No la capacidad, porque si ya estás en una posición es que ya tienes capacidad. O sea, si ya superas la universidad, etcétera. No, incluso lo que se pide, ¿no? Los requisitos, hay oposiciones de todo tipo, hay oposiciones en las que lo que te están pidiendo es una ESO, ¿no? Una señal. Sí, por ejemplo, pero eso si ya estás en ese punto con esos requisitos, claro. Me refiero, pero ya eres capaz, bien, es capacitado. Exactamente. Sí. Es que hace 20 años que no estudio, solo es cuestión de entrenarlo. Claro. Y lo malo es que a la gente le falla la paciencia, pero le falla la paciencia cuando sienten que todo es un no puedo y que tengo que demostrarme que puedo. Y en esta época de inmediatez, ¿verdad? En la que es verdad que lo queremos todo ya. Y sí. Es complicado. Sí. Y bueno, a aquellos opositores que estén pasando un mal momento y que consideren que ellos no son capaces por sí mismos de mantener a raya la ansiedad, ¿les recomiendas hacer terapia psicológica? ¿O en qué momento debería de venir un opositor y buscar ayuda? A ver, normalmente lo hacen cuando ya han explotado. Hay que decirlo. Como cuando uno va al médico, normalmente va cuando ya está mal, no antes en plan de noto algo raro. 3 días, 4 días, no, porque si va te saca algo seguro. Lo que pasa que es verdad que hay un fallo de autopercepción, que es el de si siempre lo he hecho así porque ahora no puedo. Es como, yo le digo, es que tú no puedes ser tu entrenador malvado, tu peor enemigo, tu quitafuerzas, de que cada vez que fallas no puedo, o venga más deprisa, o no has estudiado hoy, mañana te levantas a las 7, tu castigador, y esperar que eso, que no te suba los niveles de estrés tan alto, pero normalmente no se autoperciben, porque es como su costumbre. Entonces lo ideal, por ejemplo, a la gente que nos escuche, sería date cuenta que eso es una señal de alerta. Porque esto no son 2 meses, es una carrera de largo recorrido. Entonces no te vale esa actitud que a lo mejor antes es la que te venía bien. De estudiar bajo presión. Cierto. ¿Y qué otras señales? Por ejemplo, esta es clara, ¿verdad? Pero ¿qué otras señales son las que puedes detectar? Porque desgraciadamente, para bien o para mal, las frases de estoy estresado, estoy agobiado, es algo que hemos añadido a nuestro vocabulario y hoy estoy estresado. ¿Por qué? Porque no llego a recoger al niño al colegio a la hora. Bueno, pues vas a llegar 2 minutos. O sea, ya el estresado y el agobiado es algo que normalizado, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí. Pero bueno, aunque puede ser que todos tengamos
tenemos algún gradito de estrés y de agobio, pero ese estrés verdadero, ese agobio verdadero que te lleva a decir, oh, no estoy bien, voy a pedir un poco de ayuda, voy a tal. ¿Qué otras señales podrían ser un poco las que, porque si no vamos todos a tu consulta uno detrás de otro? Total. A ver, las señales son un poco las típicas de la ansiedad, que es, una cosa es estar preocupado y otra es estar preocupado constantemente. Ajá. Y por todo, quizás también. Exactamente. Una semana, un mes, por unas circunstancias concretas me cuesta desconectar y dormir, no hay problema. Pero en mi normalidad me cuesta desconectar, por ejemplo, tener la mente en blanco o disfrutar. Señal de alerta. Yo digo, lo de no saber desconectar, no poder. Por un momento dado no eres capaz. Señal de alerta. Porque eso en algún momento te va a romper con ansiedad. Porque el cortisol, que es un factor que no suelen hablar, que es el de lo que genera el estrés, es acumulativo. Entonces, esa forma de vivir, de trabajo 14 horas, o estudio 14 horas, duermo 7, puedes sobrellevarlo un tiempo. Cada persona un grado, pero a lo mejor a ti te rompe a los 3 meses, a ti a los 8. Y lo malo es que cuando rompe con ansiedad, en plan trastorno, es que ya tu química cerebral está alterada y ahora lo de no poder concentrarte ahora ya es más grave. Ahora tienes desregulación emocional. O sea, las consecuencias son mucho peores porque el descontrol sí que se instaura cuando tienes ansiedad. El no saber cómo te vas a levantar y que no dependa de cómo tú pienses, de qué actitud tengas, sino que es algo más físico. Claro. Y bueno, tú realizas terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste? Vale, digamos que intervenimos en el pensamiento y en la conducta. Es un poco lo de fuera adentro, de dentro afuera. Yo, por ejemplo, lo primero que hago cuando viene un paciente con cualquier tipo de problema de ansiedad es intervenir en la conducta. Porque esos niveles de estrés es más fácil bajarlos haciendo deporte que pensando en positivo. De hecho, me cuesta pensar en positivo si tengo ansiedad y estoy muy invadido por la ansiedad. Claro, tiene sentido. Y no me lo creo, porque estar con ansiedad es como estar a la defensiva. Y todo con la sensación todo el rato de a ver si algo va a ir mal y me fijo en cualquier detalle. A la mínima pienso que todo se va a ir a la porra y te retroalimentas al final. Exactamente, y entras en un círculo negativo. Sí. Trabajo, por ejemplo, desde el esquema de siento, pienso y actúo. Me siento mal, pienso mal, actúo mal. Entonces hay que romperlo. Empiezo a actuar bien. A lo mejor la primera semana, 2 primeras semanas, el hacer mindfulness, meditación o deporte no lo noto, pero a las 2 semanas ya voy notando que reduzco el estrés. Hago por desconectar, es que no soy capaz. Cantar, calle, irte a bailar, gimnasio, no lo sé, hablar con amigos. Lo que te funcione, lo que a cada cual. Eso, encuentra tu manera. Vamos a investigarlo, cómo lo podemos hacer, y entonces ahí se va abriendo el camino, porque una vez bajo un poco el cortisol a nivel físico, a nivel mental me es más controlable, y lo que pasa es que a nivel mental eso hay que trabajarlo más poco a poco. Claro. El cambio de creencias, el cambio de actitud. O sea que es una cosa a largo plazo también, ¿no? La terapia. Sí, normalmente por lo menos unos meses. Y además pasa también suele hacer falta, si está ya en ese punto, de haber roto con ansiedad, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que es verdad que escuchándote se me ocurre lo que, bueno, a todos nos ha pasado en algún momento que has tenido picos muy fuertes de trabajo o de lo que sea y dices, si es que no tengo tiempo ni para salir a la calle, si es que cómo me voy a quitar. Yo me estoy poniendo un poco en la piel de los opositores que nos estén escuchando ahora mismo y digamos, ¿cómo me voy a ir 1 hora a la calle? Pierdo 1 hora de... ¿Cómo podemos transmitirle que es que esa hora que se vaya a pasear, que se vaya a correr, a hacer yoga o a lo que mejor le funcione, va a ser más productivo que quedarse esa hora mirando esos folios y sin avanzar? Vale. ¿Cuántos opositores tenéis que los primeros 6 meses son capaces de llevar un ritmo y a partir de los primeros 6 meses ya no? Empiezan a tener problemas para concentrarse. Claro, sí, esos bloqueos a lo largo de los meses de estudio son comunes. Entonces, el transmitírselo entiendo que puede ser quizás complicado previamente, porque eso es como toda la vida, los profesores, el día antes de selectividad no estudiéis y nadie le hace caso. Todo el mundo con el libro en la puerta. Exactamente. Entonces hay veces que hay personas que son capaces de prevenir más y otras que requieren aprender por la experiencia, pero es verdad que normalmente un ritmo con poco equilibrio, más de 6 meses. Claro, no va a ser capaz de llevarlo casi nadie. Entonces es hacerlo previamente por si lo detectan antes, de me estoy dando cuenta que ya hay días que no tal, y no caer en las trampas. Yo, por ejemplo, me he apuntado aquí unas trampas de las que si queréis podemos hablar, que es en la forma de pensar.
Que es lo que hemos dicho antes, de si me estreso lo hago mejor, soy más eficiente. Cuanto más tiempo estudie, mejor lo hago. Y es como, no, mide la eficacia. ¿Cuántas veces me hago un planning de 8 horas y estudio 6? Claro. Proponte estudiar 6 horas, que es lo que ahora eres capaz de concentrarte, y corta. Y corta para no desgastarte. Claro. Sí. Luego aumenta a 7, luego a 8. Cuando tú ya tengas garantizado esa eficacia, a ver, al principio yo les digo, empieza por 2 horas, pero es que no me concentro, no pasa nada. Tienes que estar ahí 2 horas sentado y cuando no te concentres coges un libro, pero tiene que ser una novela que te guste. Porque te mantiene el nivel de concentración, entonces vas cogiendo hábito. Hábito de estar ahí sentado, de concentrarte, de que tu mente esté en donde tiene que estar y ve construyendo eso poco a poco. No sé si... Sí, totalmente. Además, siempre es una de las recomendaciones que hacemos. El opositor que se inscribe, no empieces a darte la paliza de estudiar 8 horas mañana. O sea, empieza poco a poco. También todo depende. Si has terminado la universidad, tu hábito de estudio está muy fresco. Oye, a lo mejor puedes entrar en 6 horas o 4 horas o 5 horas diarias. Pero sí, estudia un par de horas durante una semana. A ver cómo te ves, a ver cómo no te ves y ve explorándote, ¿no? Claro, exactamente. Entonces eso de hago deporte o no, ¿le has sacado partido a esa hora? No, la verdad que ya estaba quemado y no sé qué. Entonces esto te va a ayudar a que esas 6 horas o 8 o 7 que eches estés mejor. Eso sí le podéis hablar de la hormona del estrés, que es muy... O vengo a hablarles, si queréis. Claro. Pero eso que tiene un factor acumulativo que es muy fácil de prevenir. Sí. Y si no, pues nada, lo aprenderán por la experiencia. Un poco al final se darán cuenta. Bueno, ¿y tú crees que aquí en España tenemos un poco estigmatizado el tema de ir a terapia psicológica? Que se considera como que no estás bien si vas al psicólogo. Cada vez menos. Por suerte, ¿verdad? Sí, porque ha servido mucho que la gente famosa, por ejemplo, hable de sus problemas. Sí. Y porque es una muestra de que no es debilidad, de que no significa incompetencia, porque lo malo es el miedo que da el decir necesito ayuda. Eso significa que no soy suficiente porque Pepe, lo que decimos de la comparación, no necesita ayuda. Soy débil y ya empezamos de nuevo. Exactamente. Entonces, yo diría que la gente lo tiene menos estigmatizado hacia los demás que hacia sí mismo, porque todavía significa quizá demasiado para uno mismo debilidad. Sí, es verdad que no lo vemos mal, no nos suena mal, pues fulanito está yendo al psicólogo, qué bien, pues muy bien, que le vaya bien, pero luego a lo mejor personalmente pues puede costar un poco más dar el paso, ¿verdad? Exactamente, entonces yo ahí, por ejemplo, aclararía que al final el psicólogo da herramientas, es como, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué me falla? Es como limarte. Claro. Porque es una visión externa, como un amigo, pero tiene herramientas y cosas que te pueden ayudar a trampas que a lo mejor tú estás cayendo de manera automática y no te estás dando cuenta. Sí. Entonces yo diría, aviso es cuando tienes una dificultad insalvable. Esto siempre es así, es como fallo. Ahí es cuando ya puedes pedir ayuda porque no encuentras tú tu propio camino. De hecho, yo creo que los opositores, incluso aunque todavía no hayan llegado a una etapa en la que hayan estallado con un episodio de ansiedad o algo, también se podrían beneficiar, ¿no?, de la terapia psicológica simplemente a nivel preventivo, de decir, oye, mira, estoy pasando un momento muy estresante en mi vida y antes de que esto rompa en algún trastorno, en algún problema grave, voy a empezar a cuidarme y voy a buscar ayuda, ¿no? Sería lo ideal. De hecho, es que eso es un factor que no tienen en cuenta. Yo creo que solo piensan en darlo todo sin tenerse ellos en cuenta a sí mismos. Sí. Y también porque quizá no se han expuesto nunca a llevarse al límite. Hay gente que sí sabe lo que es si no me tengo en cuenta, luego me viene mal porque, pues yo qué sé, o no llora la muerte de mi abuelo porque soy súper fuerte y nada, el primer mes luego cambia mi vida de siempre. Y a lo mejor eso que creemos que es ser fuerte, 2 años después nos genera una depresión. Entonces, a nivel preventivo sería lo ideal. El oposito, lo tengo en cuenta, ¿qué tengo que hacer para? ¿Cuáles son mis trampas? Lo ideal sería... Claro, aunque no sea ir al psicólogo, pero por lo menos ya empezar tú a autocuidarte, ¿verdad? Claro, exactamente. Es eso, es que es una carrera de fondo. O sea, no puedo pasar de lo que yo necesito. De hecho, hay gente que, yo qué sé, si se conocen, si pueden trabajar 12 horas y tener, en cierta manera, un buen equilibrio, pero la mayoría no. Claro.
Sí, siempre hay personas que pueden tener esa capacidad, pero bueno, son contados con los dedos de una mano y luego estamos el resto que bueno, que lo que tenemos es que aprender, ¿no? A lidiar con... Exactamente, y no sabemos las consecuencias que le trae a esa persona, porque yo he tenido gente en mi consulta que es como si siempre lo he llevado bien, mi trabajo o mis estudios, pero de repente es como, es que te has pasado. Claro. Porque eso, en algún momento hay un límite, no somos máquinas. Claro. Entonces, aunque Pepe pueda trabajar 12 horas durante un tiempo, en algún momento romperá también, aunque tú a lo mejor ni lo ves. A lo mejor tarda 15 años, no lo sé, pero romperá. Claro, pues sí, vamos, en definitiva, vamos, yo diría que eso que es súper importante, vamos, tanto para los opositores como para cualquier persona, siempre aplicar un poco de autocuidado, de autoconocimiento, de revisar las circunstancias que estás viviendo, las que te van a tocar vivir y poco a poco ir ajustando tu diálogo interno y tu actitud conforme a esas circunstancias, ¿no? Y efectivamente pedir ayuda si en algún momento ves que la situación te sobrepasa. Pues nada, vamos, todo lo que nos has contado es súper interesante, la verdad. Yo creo que muchos opositores se van a sentir identificados con lo que hemos hablado y seguro que encontrarán consejos súper útiles. Vale, pues muchas gracias a vosotras por esto, que me ha Muchas gracias a ti. Ayudar. Genial. Hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, pues a continuación pasamos a la sección en la que vamos a responder las dudas que nos mandáis a través de redes sociales y por correo electrónico. Y para ello tenemos con nosotros a Pilar. Buenas. Hola Cristina, gracias. Hola. Mira, hoy tenemos 3 preguntitas, son de diferentes cuerpos y bueno, vamos con ello, ¿vale? Muy bien. La primera es si todas las pruebas del examen de tramitación procesal son tipo test. Vale, sí. La respuesta es que sí. Para acceder al cuerpo de tramitación, pues vas a tener que examinarte un día de 3 partes. La primera parte, que es un cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre los 31 temas de la oposición. El segundo ejercicio es un cuestionario de 10 preguntas tipo test para resolver un caso práctico. Y el tercer ejercicio, que es un tipo test, pero es más teórico-práctico porque la materia es de ofimática y Windows 10. A partir de la convocatoria 2024, el contenido se ha ampliado de esta prueba. Antes era únicamente Word y ahora pues son varias aplicaciones de Office 2019 y también algunos aspectos teóricos de Windows 10. Claro, porque antiguamente existía una prueba en ordenador. De ordenador, que eso ya... Exactamente, hemos pasado primero de un examen 100% práctico, que era en ordenador, primero con una prueba de mecanografía, que se te medía la velocidad de transcripción de un texto en el teclado, y luego también tenías que aplicar formatos. Entonces tenía una parte también en el programa, siempre en Word, de formatear un texto, una sentencia. Y luego se ha simplificado, pues porque en los últimos años, como el objetivo del gobierno es agilizar los procesos para contratar nuevo personal y tener más funcionarios y hacer frente a todas las jubilaciones que tanto hemos escuchado de que se están jubilando, pues es real, y las administraciones pues están necesitando nuevos funcionarios, y entonces por eso pues está intentando agilizar la forma de acceder, que en este caso la forma de acceder a la administración es mediante estas pruebas, y entonces pues hemos pasado del ordenador a un tipo test, y ahora pues en lugar de ser un tipo test únicamente de Word, pues se ha visto que era importante que el opositor pues entrara a ser funcionario a su nuevo puesto de trabajo, también teniendo conocimiento de otras aplicaciones que le van a hacer falta en su puesto, claro, lo que va a utilizar en su día a día. Su día a día. Exactamente. Pues la siguiente pregunta es sobre agentes de Hacienda y nos preguntan si para este cuerpo se publica convocatoria todos los años. Vale, sí. Claro, sí. También aquí la respuesta es que sí, y realmente el cuerpo de agentes de Hacienda es uno de los que más me gustan, no solo por las tareas que vas a desempeñar luego en tu puesto de trabajo, que son muy dinámicas, también por la forma en la que organiza, en la que se organiza la agencia tributaria, las condiciones para sus empleados, sino que la agencia tributaria es uno de los organismos que más personal necesita por la gran cantidad de jubilaciones que se están produciendo
pues cada año. Entonces, como no puede quedarse sin personal cualificado, entonces está aprobando todos los años dentro de la oferta de empleo público, pues está aprobando plazas, y además que un gran número de plazas para nuevos agentes de Hacienda. Así que es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Sí, desde luego. Y ya la última pregunta sería en cuanto al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, ¿cuántos temas hay que estudiar en esta oposición? En el cuerpo de ayudantes, pues tienes que estudiar 50 temas. Este cuerpo equivale a un C1 dentro de las categorías de funcionarios, y esos 50 temas es verdad que están distribuidos por materia, ¿no? Entonces hay 4 bloques. Un primer bloque que es el de organización del Estado, derecho administrativo, gestión financiera y gestión del personal. El segundo bloque que es de temas de derecho penal, el tercero que es de derecho penitenciario y el cuarto que es de conducta humana. Así que son 50 temas. ¿Significa esto que es una oposición con mucho temario o simplemente que son 50 temas pero que en realidad el contenido a estudiar es parecido a otras oposiciones similares? Bueno, en general como la administración pública pues organiza las categorías de funcionarios en el C2, que sería el auxiliar del Estado, los auxiliares administrativos, auxilio judicial, luego tenemos el C1. En general es cierto que en esas categorías suele ser bastante proporcional el volumen de temas a estudiar y la cantidad de materia. Es cierto que luego incluso los ejercicios puede ser que cambien, ¿no? Porque por ejemplo un técnico de Hacienda que equivale a una 2 como si fuera el cuerpo de gestión procesal, pues nosotros pues tenemos en gestión procesal, por ejemplo, tienen que ir un solo día y tienen también 3 partes, las 2 primeras tipo test y la tercera son preguntas cortas de desarrollo. En cambio un técnico de Hacienda que también tendría esa categoría de A2 tiene más partes, una parte de contabilidad mucho más práctica, tiene que desarrollar un tema, cantarlo. Entonces es cierto que en general pues si estás estudiando para un C1 suelen ser parecidos en cuanto a cantidad de materia. Hay algunas diferencias, pero no es que sea un cuerpo de los más complicados, porque además que también tiene la parte tipo test, que al final eso siempre se agradece por la forma en la que tienes que estudiar, claro, más de comprensión. Vale. Genial, bueno, pues ya con esto hemos resuelto todas las preguntas de este mes, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.